Bienvenidos a la clase de rodilla en imágenes 3D. En esta oportunidad vamos a ver solamente la estructura articular y ligamentosa de la articulación de la rodilla. Lo que tenemos acá en pantalla es una rodilla derecha con todos los elementos, tanto óseos como tendinosos y fibrocartilaginosos que componen esta articulación. Si ustedes la observan, van a ver que tiene un gran componente ligamentoso y capsular para darle cierta estabilidad, ya que la articulación de la rodilla, por las superficies articulares que la conforman, no tiene demasiada estabilidad intrínseca, es decir, la estabilidad es extrínseca y se la terminan proveyendo los elementos articulares. Si ustedes lo ven desde atrás, vemos la densidad de la cápsula y los refuerzos ligamentosos que esta articulación tiene. Vamos a ir tratando de describir algunos de estos elementos para que sea más sencilla su comprensión. Bien, lo primero que nos encontramos con lo que sería el tejido blando son con estos dos grandes tendones que rodean al hueso central, que es la rótula. Vamos a empezar por esto. Esta es la rótula, fíjense cómo está, parece como escondida, bien, o tapada por toda la estructura tendinosa. La rótula, que es el hueso que va en la región anterior de la rodilla. Por arriba de la rótula, lo que llamamos el tendón del cuádriceps. Recuerden que el músculo cuádriceps tiene 4 bases musculares que desembocan completamente en ese tendón, que va a tener inserción sobre la cara superior de la rótula. Por debajo de la misma, y en continuación con el tendón del cuádriceps, lo que llamamos el tendón rotuliano o ligamento patelar. El tendón rotuliano es la continuación del tendón cuadricipital que envuelve a la rótula, y fíjense que tiene inserción en la parte inferior de la rodilla, más específicamente en la cara anterior de la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia, que está dispuesta justamente, miren de manera lateral cómo sobresale, que está dispuesta justamente en ese lugar para la inserción de este que es un tendón muy, muy grande. Bien. De los costados tenemos los ligamentos patelares reticulares, o que se llaman también ligamentos de refuerzo, ¿sí? Que lo que hacen es mantener la alineación de la rótula junto con los ligamentos mediales, patelares o rotulares, que fíjense que todas estas estructuras lo que hacen es mantener a la rótula ubicada en un lugar central. Ustedes ven del lado externo tenemos una pequeña bolsa serosa. Esa bolsa serosa es una especie de lubricación porque por ahí pasa el tracto iliotibial, tendón largo que viene desde el tensor de la fascia lata y todo el grupo glúteo de la cadera, ¿sí? Al tomar contacto con este ligamento lateral necesita cierta lubricación. Y ahí hay una bolsa serosa para permitir justamente ese movimiento. Vamos ahora a ir sacando la rótula y los tendones propios de ella. Y nos vamos a encontrar con la rodilla un poco más desprovista. Fíjense cómo la rótula, sostenida por el ligamento patelar, la fascia profunda, cómo está sostenida en ese lugar. Acá nos encontramos con otras dos bolsas serosas. Obviamente, estas bolsas serosas, la de abajo es para el tendón rotuliano y la de arriba es para el tendón del cuádriceps. Acuérdense que las bursas lo que hacen es, de alguna manera, lubricar el paso de los tendones. Vamos a sacar las bursas para dejar más pelada la articulación. Vamos a sacar los ligamentos laterales de la rótula. ¿Sí? Y observen cómo la rótula queda sostenida en la parte anterior por esto que es la cápsula articular de la rodilla. Fíjense que está marcada en verde cómo es la parte más interna. Aún antes de llegar
a la cápsula, ¿sí? Nos encontramos con otros refuerzos ligamentosos que ahora vamos a ir nombrando. Bien, vamos a mirar ahora la vista lateral externa. Nos encontramos también con ligamentos. El ligamento anterolateral de la rodilla y el ligamento peroneo posterior o ligamento colateral externo. Los ligamentos externos de la rodilla, fíjense que uno va desde el cóndilo del fémur a la tibia, el anterior, y del cóndilo del fémur al peroné, el posterior. ¿Sí? Estos ligamentos evitan justamente el movimiento de la tibia del peroné hacia adentro, una supuesta abducción. Entonces son limitantes de los movimientos del plano frontal. Nos vamos también a ir escondiendo. Si la damos vuelta de la región interna, nos encontramos con un ligamento un poco más largo y más denso, que es el ligamento colateral interno, que va, fíjense, desde el cóndilo interno de la tibia acá arriba, hasta la cara interna de la tibia. Tiene una bursa serosa también acá, para que, de alguna manera, puedan todos los músculos que se insertan en la cara interior de la tibia y pata de ganso tengan también su lubricación. Sacamos también el ligamento lateral interno, nos vamos a la parte posterior. En la parte posterior nos encontramos con también bolsas serosas, ¿sí? Que en realidad estas dos que están acá arriba son las bolsas serosas para la musculatura de los gemelos. ¿Sí? Las vamos a esconder también. Otras bolsas serosas más que tienen que ver con un músculo de la región posterior que es el músculo popliteo. Y la bursa del semimembranoso. Todas estas bursas, acuérdense que lo que hacen es lubricar, vamos a esconder, lubricar a el paso de los tendones. ¿Qué más tenemos en la parte posterior? Bien, el gran ligamento oblicuo popliteo, fíjense que lo que hace este ligamento particularmente es reforzar la parte posterior de la cápsula, se los denomina así por la ubicación que tiene junto al músculo popliteo. En la parte lateral nos encontramos con el ligamento popliteo, ¿sí? Externo. Fíjense que también refuerza la cápsula por detrás y tiene inserción en el peroné. Lo vamos a esconder. Acá obviamente nos vamos a encontrar con otra articulación, que es la articulación tibio-peronea superior. Lo que estamos marcando ahí en verde es la cápsula articular de esa articulación y los ligamentos que encontramos, ligamento de la cabeza del peroné en la parte superior y el ligamento anterior del peroné, que lo que hacen es, de alguna manera, ¿sí?, sostener a la articulación tibio-peronea superior. También los vamos a ir escondiendo para que nos queden solamente los huesos. ¿Sí? Fíjense, ahí se ve las superficies articulares de esta articulación. Una bursita serosa del semitendinoso que nos quedó colgada de este lado, y finalmente nos queda la articulación de la rodilla solamente con la cápsula articular. Fíjense la densidad y cómo envuelve a la rodilla la cápsula articular. Deja un pequeño espacio, bien, para obviamente la rótula. Miren si le escondemos qué pasa. Nos encontramos con que hay otra capa más. La capa interna, ¿sí?, un poco menos densa, ¿sí?, se llama la capa articular o capa sinovial. Fíjense que la cápsula sinovial es más interna, ¿bien? Ya deja desprovisto algunas estructuras ligamentosas que ahora vamos a ver que están ahí adentro. Pero la cápsula, la parte más superficial, envuelve a toda la articulación, mientras que la sinovial solamente envuelve las superficies articulares, dejando por fuera esta serie de ligamentos que tenemos en la parte posterior que ahora vamos a ver. ¿Sí? Esta es la diferencia entre la cápsula articular y la cápsula sinovial. La cápsula sinovial envuelve el vacío de la articulación porque no se olviden que las cápsulas sinoviales lo que hacen es segregar el líquido sinovial interno en las articulaciones para darle lubricación y por lo tanto tienen que estar encerradas al vacío.
Esa es la gran diferencia entre la cápsula articular de la rodilla y la cápsula sinovial. La cápsula articular tapa a las estructuras ligamentosas que vemos por detrás, mientras que la cápsula sinovial no lo hace así. La vamos a esconder también y nos van a quedar únicamente las estructuras internas de la rodilla. ¿Sí? Esta, fíjense que es la rótula pelada, sin ningún tipo de sostén. Ahí lo que podemos ver es cómo se articula, está prácticamente flotando sobre el fémur, la rótula, y la articulación, en este caso fémoro-rotuliano, fémoro-patelar, se establece entre la cara posterior de la rótula y esta región que se llama la tróclea del fémur. Por eso está recubierta de cartílago articular. ¿Qué más podemos observar de la estructura articular y ligamentosa? Bueno, vamos a mirarlo desde adelante. Vamos a hacer una aproximación. Acá empezamos a tener ligamentos que sostienen. Fíjense, este es el ligamento transversal de la rodilla, que lo que hace es unir a esta estructura con esta estructura, que como leerán en la descripción, son los meniscos medial o interno con el menisco lateral o externo. El ligamento transversal, fíjense que lo que hace es unir a esos dos ligamentos. Después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Sí? Allá atrás, a nivel articular, nos encontramos con el ligamento cruzado anterior, que fíjense que tiene un recorrido desde la región anteroespinal, se llama, ¿sí? La región anterior de los platillos tibiales, e inserción, miren, está marcado en verde, pasa por adentro de la articulación y se inserta en la cara interna del cóndilo externo. Bien, está marcado en verde para que ustedes vean el recorrido de este ligamento a nivel intraarticular. Vamos a sacar el ligamento transverso si lo ven bien. ¿Sí? Este es el ligamento cruzado anterior. De la zona anteroespinal, los platillos tibiales, atraviesa a toda la articulación de la rodilla y sale en la parte posterior para insertarse en la cara interna del cóndilo externo del fémur. Ya que estamos en la imagen posterior, nos vamos a encontrar acá con otro ligamento. Este ligamento sostiene, fíjense, al menisco externo, al fémur, se llama ligamento meniscofemoral. ¿Sí? También lo vamos a esconder, porque acá nos encontramos con otro ligamento importante, que es el ligamento cruzado posterior. Más corto, más denso, de menos recorrido, ¿bien? No sostiene a nivel intraarticular la articulación. Fíjense que este es el ligamento cruzado anterior, que viene desde adelante, atraviesa la rodilla y termina atrás, limita los movimientos de extensión de la rodilla, mientras que el ligamento cruzado posterior va directamente a esta región entre los cóndilos, a la parte retroespinal o posterior de los platillos tibiales, y lo que limita es la flexión. Para que ustedes observen mejor cómo están ubicados, vamos a esconder al fémur, ¿sí? Y fíjense la estructura interna de la rodilla, cómo quedaría colocada. ¿Sí? El ligamento cruzado anterior, mucho más largo por su ubicación, de adelante hacia atrás, mientras que el ligamento cruzado posterior, más pequeño, más corto, más conciso, si bien va de atrás hacia adelante también, tiene mucha menos oblicuidad. Bien, vamos a esconder estos ligamentos y nos vamos a quedar con lo que es la vista superior de los platillos tibiales. ¿Sí? Visto bien desde arriba, nos vamos a encontrar con estas estructuras que llamamos los meniscos. El menisco, en este caso lateral o externo, y el menisco medial o interno. Fíjense que son formas distintivas. El menisco lateral, el menisco externo, el menisco lateral, tiene forma más cerrada, parecido a una letra O, mientras que el menisco
interno tiene forma de C. Esto tiene que ver con que la función de los meniscos es coadaptar la articulación de la rodilla, es decir, darle más superficie articular a los cóndilos del fémur. Acá nos encontramos con un problema, el cóndilo del fémur es sumamente redondo, más bien ovalado, y los platillos tibiales son más bien planos, ¿sí? La única parte que se levanta un poco es en la parte medial, que se llaman la espina entre los platillos tibiales, las espinas de la tibia. Ahora, fíjense que los meniscos lo que hacen, aparte de distribuir la presión, por supuesto, y de colaborar en la distribución de peso, lo que hacen es ampliar la superficie articular de contacto entre los cóndilos del fémur y los platillos tibiales. Para darles algunos datos interesantes, el menisco lateral o menisco externo tiene origen, ¿sí? Se inserta en lo que sería la zona anteroespinal del platillo tibial, recorre toda la cara lateral y termina casi a nivel medial en la parte posterior, más cerrado, y el menisco interno, ¿sí? Nace un poco más adelante, por arriba de la tubulación anterior de la tibia, en la zona anteroespinal, recorre toda la parte lateral interna y termina también en la zona retroespinal de la tibia. Vamos a esconder los meniscos también y nos vamos a quedar únicamente con los platillos tibiales. Fíjense que la forma que tienen los platillos tibiales en una vista superior es más cerrado el platillo tibial del lado del peroné, o sea, del lado externo, y más abierto el platillo tibial del lado de la tibia. Esto hace referencia a que los cóndilos del fémur no están a la misma altura, ¿sí? El cóndilo externo del fémur se encuentra más elevado y por lo tanto necesita una superficie articular de menor circunferencia, y el cóndilo interno del fémur está menos elevado, lo que necesita menor superficie de congruencia. Bien, espero que les haya servido este video en 3D de la rodilla y nos vemos en la próxima clase.